el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname,
Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. El que vino a redimirnos de toda maldición, al que nos levanta, al que nos bendice, al que nos llena de salud, al que nos llena de bendiciones grandes, al que le interesa siempre que la iglesia esté pendiente de él. Dios la continúe diciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Una noche de gozo, una noche de alegría, una noche donde la presencia del Señor se derrama sobre tu vida, iglesia. Amén. Eso es lo más importante para nosotros la iglesia, tener la presencia del Señor. Él dijo que cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en esa congregación, usted está en su casa, nosotros acá unidos, 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Por eso Él está en tu casa, Él está en este lugar, porque buscamos en esta maravillosa noche esa presencia gloriosa del que nos redimió de toda maldición, del que nos sanó, del que nos trae esa libertad maravillosa. Por eso debemos buscarle a través de la oración, porque es una de las herramientas maravillosas que Dios nos dio para acercarnos a Él, para hablar con Él, para estar delante de su presencia, es a través de la oración. Por eso vamos a orar en esta hora para traer esa presencia gloriosa del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, iglesia. Así que vamos a preparar nuestro corazón y vamos a hacer lo que nos gusta hacer, hablar con nuestro Dios. Así que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos, Señor, a tu presencia, nos acercamos a nuestro Dios y Padre Celestial, nos acercamos a nuestro Rey Celestial, al Santo, al Eterno, al Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive para siempre, Señor, al que era, al que es y el que ha de venir, Señor. Nos acercamos como tus hijos, Rey, nos acercamos como tu pueblo, Señor, necesitados de tu presencia. Venimos, Señor, en esta noche con hambre, con sed de tu presencia, mi Rey de la gloria. Venimos, Señor, porque anhelamos escuchar tu voz, Señor, recibir tu dirección, Señor. Anhelamos que el bello y precioso Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, Señor, que nos guíes, que nos levantes, Señor, que nos fortalezcas, mi Rey, como sabes hacerlo, mi Señor. Bendito Espíritu Santo, fluye en esta noche preciosamente sobre cada corazón, mi Señor. Ministra, Señor, ministra trayendo sanidad, ministra trayendo libertad, liberación en esta noche. Espíritu de Dios, muévete con libertad en nuestra casa. Vamos, levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, muévete con libertad en mi casa, en mi familia. Obra, Señor, tus señales, tus milagros, tus prodigios, tus maravillas, como sabes hacerlo, Espíritu Santo precioso, porque anhelamos tu presencia, deseamos tu presencia, mi Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor, el ser llenos de ti, Señor, el ser avivados por el fuego del poder del Espíritu Santo en esta noche, Señor. Avívanos, Señor, avívanos, 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 avívanos con tu presencia, Espíritu bello de Dios. Suple hoy, Señor, cada necesidad. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, mi Señor. Fluye poderosamente, Señor, y levanta, restaura, renueva, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra, Señor, bendito Dios, es viva y es eficaz, Señor amado de la gloria. Y creemos que en esta noche, Señor, sucederá algo poderoso por tu palabra en nuestras vidas, mi Rey, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús, mi Señor. Te adoramos y te exaltamos y te pedimos, Padre, háblanos en esta noche, Señor, con tu santo y precioso Espíritu bello. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es lo más hermoso, es saber que Dios nos escucha, Dios nos oye. Si mi pueblo es humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, eso es lo que estamos haciendo, humillando, orando, buscando su rostro. Lo acabamos de hacer, por eso allá hay una presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios en este lugar, en tu casa, en el lugar donde te encuentres. Lo más importante es que disponga su corazón para un momento maravilloso de la presencia del Señor, para que Él abra caminos, para que Él te dirija, para que
que Él te ampare, te fortalezca, porque es lo más importante para nosotros. Por eso vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, a partir del verso 13, lo vamos a leer para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Aleluya, amén. Qué hermosa palabra de lo que Jesús nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, lo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros nos volviéramos hacia Él. El mundo estaba destinado, se estaba desviando y alejándose de la presencia de Dios, pero Dios en su inmenso amor envió a su Hijo para que cada uno de nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Él. Para eso envió a Jesús, para creer en Él, para que nos acerquemos a Dios, para experimentar todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto es lo que pasó con los discípulos que estaban en ese momento, y es una palabra hermosa, amada pastora e iglesia. Esta palabra es tan maravillosa, amada iglesia, que cada uno de nosotros podemos comprender y entender en nuestras vidas lo importante que es acercarnos a Jesús, y no es simplemente acercarnos, sino vivir con Él, de experimentar ese tiempo maravilloso de lo que Él tiene para nosotros. Por eso el versículo 19, ese versículo es maravilloso que puede hacerse en nuestras vidas. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el reino de los cielos. Todos queremos esa bendición gloriosa, y todos queremos que eso funcione, y funciona en la vida del creyente, de la vida del hombre o la mujer que confía en Jesús, que obedece a Jesús. Esta palabra funciona: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso no es cualquier llave, es una llave poderosa. Por eso dice que cualquier cosa que nosotros aquí como iglesia atamos aquí en la tierra, podemos atar en el reino de los cielos, y todo lo que podemos desatar aquí en la tierra, podemos desatar en el reino de los cielos. Es algo glorioso lo que Dios quiere hacer a favor de cada uno de nosotros en esta preciosa hora. Debemos confiar en el Señor, que Él ha puesto eso para nosotros, pero no funciona en la vida del creyente si no aplica lo que pasó con ellos. Mire que los discípulos estaban con Jesús, y Jesús quiere hacerles una evaluación. Jesús dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy, que es el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta entonces un término general: ¿qué está diciendo toda la gente que es el Hijo del Hombre? Y todos empezaron fácilmente. Uno no habla de lo que no conoce, o si no es mentira, o es alguna ilusión de alguna palabra que no se afirme nada. Pero ellos en ese momento, en la evaluación que Cristo les hace a ellos, empiezan a evaluar qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y cuando les empieza a preguntar, ellos escuchaban, dicen, le dicen los discípulos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, pues acababan de ver todo el ministerio de Juan el Bautista. Ellos acababan todos de experimentar, todo el pueblo de Israel, todos los que se acercaban a Jesús, experimentaron el momento maravilloso de lo que pasó en la vida de Juan el Bautista. Por eso lo primero que nombran es lo que más cerca. Aún Herodes dice que él pensaba que era el
que se había levantado de entre los muertos, que era Juan el Bautista y era Jesús. Él tenía esa confusión. Él creía que Jesús era Juan el Bautista. Por eso muchos decían, en medio de los que le seguían, que era Juan el Bautista. Otros decían Elías. Pues Elías era el profeta, uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel, uno de los profetas que le daba palabra de bendición, y muchos se leían los escritos de Elías en medio de las sinagogas, y por eso muchos conocían lo de Elías y muchos pensaron que era Elías. Otros decían Jeremías, porque es otro profeta muy importante. Antes de salir al exilio fue el profeta que estuvo diciéndoles: hagan esto, no se vayan, busquen la presencia del Señor, váyanse con Nabucodonosor, váyanse con estas cosas. Él los lleva en todas las cosas, pero no era Jeremías tampoco. Y dice, o alguno de los profetas, porque después de Jeremías pues vinieron otros profetas en el cual ellos pensaban que era nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, no sabiendo que no habían declarado la palabra correcta, que ellos no habían dicho lo que era correcto, pues les preguntan la evaluación más importante, la evaluación que cada uno de nosotros también como iglesia debemos saber. La iglesia debe saber lo que Jesús le pregunta, y Jesús le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les hace esa pregunta a cada uno de ellos a hacer la evaluación. Yo creo que empezaron a mirarse, a ver qué pasaba, y ellos entonces en ese momento callaron hasta que Pedro habló. Pero es importante saber entonces qué dice la gente que soy yo, qué es Jesús para ti, qué es Jesús para cada uno de nosotros. Lo más importante de esto es que Jesús en nuestra vida, la misión más importante de medio de la iglesia es conocer a Jesús, es vivir con Jesús, es tener a Jesús en nuestras vidas, es tener a Jesús en nuestros corazones, es vivir esa vida abundante que Jesús tiene a favor de nuestras vidas. Si nosotros queremos avanzar en una vida espiritual, necesitamos conocer a Jesús, necesitamos saber qué es Jesús, qué tiene Jesús, que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante. Por eso le pregunta: ¿y vosotros qué dice? ¿Y vosotros quién decís quién soy yo? Por eso les pregunta esa forma afirmativa de que ellos pues pudieran conocer. Habían convivido con Él, habían visto milagros, habían visto muchas cosas, pero quizás había muchas dudas en los corazones de ellos. Quizás había muchas cosas, pero el único que tuvo la convicción de hablar fue Pedro. Por eso, cuando nosotros queremos saber que nos da la llave del reino de los cielos, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el reino de los cielos, que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el reino de los cielos, eso es maravilloso y es algo muy bonito para cada uno de nosotros, pero no va a funcionar si no conocemos quién es Jesús. No funciona en la vida del creyente si cada uno de nosotros no comprendemos lo que Jesús hace para cada uno de nosotros, lo que hizo, lo que está haciendo, lo que hará por cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos aquí en un momento maravilloso de la iglesia, pero sabemos que vamos a vivir una eternidad con Jesús, y por eso necesitamos prepararnos correctamente en este tiempo de lo que es Jesús. Por eso lo primero de que Jesús, lo que debemos saber es, debemos saber de Jesús. Por eso ellos la mayoría no sabían de Jesús. De la gente que preguntaron, ninguno sabía de Jesús. Por eso decían, es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías o alguno de los profetas, porque no conocían lo que era Jesús. Por eso es necesario conocer lo que es Jesús en nuestra vida, para que ninguna persona venga con otro viento de doctrina o venga a decirnos cosas equivocadas en nuestra vida, y nosotros podamos tomar eso en nuestros corazones, en nuestra vida, y llevarlo, hacerlo para nosotros, porque realmente no es lo que otros digan, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús nos dejó para cada uno de nosotros, porque Él es el verbo, y este es lo que tenemos que asimilar en nuestra vida. Por eso lo primero es lo que sabemos de Jesús. Lo segundo es qué conocemos de Jesús. Porque una persona, si no se acerca a alguien, no le conoce. Tenemos que acercarnos a Jesús para conocerle. Si yo no me acerco a alguien para que me enseñe algo, si yo no me acerco a alguien para saber algo de la persona, nunca lo voy a conocer. Voy a escuchar rumores. Por eso escuchaban los rumores, es Juan el Bautista. Escuchaban los rumores, es Elías. Escuchaban los rumores, otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué? Porque no le conocían. Por eso es necesario
de saber de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero también es necesario que cada uno de nosotros entendamos a Jesús, entendamos qué es lo que Jesús quiere en nuestros corazones, qué es lo que Jesús quiere en nuestra vida, qué es lo que Jesús va a hacer con cada uno de nosotros. Si no hacemos esto, realmente la iglesia anda cantando, adorando, quizás orando, quizás buscando al Señor, pero no tiene los resultados de la vida abundante que Jesús vino a darnos, porque Él dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia viene cuando nosotros tenemos ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos de Él, cuando conocemos de Él y cuando entendemos las cosas de Él. Si hacemos estas cosas, nuestra vida espiritual inicia a crecer y tenemos una vida en grande bendición, porque Jesús le dice bienaventurado, o sea, 1000 veces bendecido, o sea, somos 1000 veces benditos aquí en la tierra cuando conocemos las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, pastor. Por eso es muy importante que la iglesia conozca al Señor y Salvador, a su Señor, que sea una manera personal, que sea una manera de nosotros conocerle íntimamente, porque tenemos que acercarnos a Él para poderle conocer, y que no nos estén diciendo es que Jesús dijo tal cosa, sino que nosotros sepamos que Él dijo esas cosas, que es el concepto que Dios tiene de mí, qué es lo que Dios dice de mí, porque lo que a mí me debe interesar realmente es lo que Dios dice de mí, porque lo que Dios dice de mí es lo que yo realmente soy, porque eso es, el problema es a veces esa confusión que la gente no le cree a Dios, pastor, no se asegura en Dios de que sí es Dios el que me está diciendo a mí. La palabra del Señor es para nosotros, para sus hijos, para sus redimidos, para lo que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es esa palabra que nos da el Señor para que nos sostenga. Es lo que nos está diciendo el Señor, lo que realmente nosotros somos, y debemos mirar lo que Dios dice, es lo que nosotros debemos creer, porque en esa palabra que Dios dice de nosotros es cuando nosotros nos debemos mover por fe, creyéndole a la palabra. Somos hijos de Dios, y como Él es nuestro Padre, dice que Él nos dará las mejores cosas, y dice a los que se la pidan, cuánto más dará al Espíritu Santo a aquellos que le pidamos la presencia de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos lleva a buscar la presencia de Dios. Él es el que nos lleva a adorar a nuestro Dios. Él es el que nos lleva realmente a toda verdad, como dice la palabra. Por eso Jesús, cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo: yo no los dejaré huérfanos, les dejaré un consolador, el Espíritu Santo, que les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Lo que el Señor Espíritu Santo viene es a recordarnos toda la palabra que Jesús nos ha dicho, todo lo que Él nos ha enseñado a través de lo que hemos orado, a través de lo que hemos leído, a través de cada vez que venimos a la iglesia, que conocemos, que escuchamos esas verdades de Dios. El Espíritu de Dios quiere ponerla en nuestros corazones, darnos esa convicción de que esa palabra es real, iglesia, de que esa palabra es viva, es eficaz, que no la dijo cualquier persona, pastor, que la dijo el Señor Dios Todopoderoso, el que hace que las cosas se muevan o no se muevan. Él, el que tiene la última palabra, el que todo lo sabe. Él fue el que dijo esas cosas hermosas de ti y de mí, iglesia. Por eso tenemos que creerle, y el bello Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos muestra cómo nosotros debemos creer, cómo nosotros debemos buscar. Por eso, si usted está sufriendo en algún momento de, como que está dudando, pídale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revísteme de tu presencia. Espíritu Santo, revísteme de tu poder. Yo necesito creer, ayúdame a creer, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, el que está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, para llevarnos a toda verdad, iglesia. Y nosotros debemos tener en cuenta al Espíritu Santo, hablarle al Espíritu Santo, porque Él es real, iglesia. Él está ahí siempre escuchándonos y está dispuesto a contestarnos, porque a veces la gente dice: pero yo nunca he escuchado la voz de Dios, pero yo no escucho la voz de Dios. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si ni siquiera le preguntas? Tienes que preguntar
preguntarle, por eso tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo y preguntarle, ir a su presencia para que Él te llene de ese poder precioso y puedas entender las cosas, iglesia. Aleluya. Es lo más importante para nosotros, es saber, pero para saber bien las cosas tenemos que conocerlas. Para saber bien las cosas tenemos que acercarnos a la persona. Por ejemplo, ellos tenían, todas las multitudes sabían algo de Jesús, pero no tenían el conocimiento. Por eso decían claramente en sus corazones, es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías o alguno de los profetas, pero realmente porque no le conocieron, aun cuando estaban con él, vivían con él, caminaban con él, pero no le conocían. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros saber que Él tiene grandes bendiciones para nuestra vida, pero necesitamos conocerle, entender las cosas de Dios en nuestra vida. Para eso es importantísimo cada uno de nosotros mirar 3 etapas en la vida del creyente. 3 etapas importantísimas para cada uno de nosotros. La primera, verle a Él. Si nosotros no vemos a Jesús, si no nos acercamos a Jesús, si no le buscamos, pues nunca vamos a tener esa bendición gloriosa de ser hijos de Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos, cuando aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios. Acuérdese que lo más importante para Jesús es, Él está pendiente de nosotros. Dice que Él está dispuesto, Él tiene los brazos abiertos, Él está pendiente de que cada uno de nosotros le busquemos. Y aquí yo estoy y llamo a la puerta, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está pendiente, no solo de los que no lo conocen, sino de medio de la iglesia para que tener ese crecimiento maravilloso. Tenemos que verle a Él, verle como es Él, verle las cosas maravillosas que Él declaró a favor de cada uno de nosotros, porque si no le vemos a Él, no podemos tener ese crecimiento. Al mismo Pedro que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Pedro que Jesús le vio, y cuando le vio, eres hijo de Jonás, le dijo, porque es la primera relación que él tuvo fue que vio vio a Pedro. Por eso Él nos ve a cada uno de nosotros, Él ve qué estamos haciendo, Él ve que necesitamos, Él ve todas las cosas. Por eso lo primero es verle a Él, ver en Él es importantísimo. Es la segunda etapa de nuestra vida. La primera es entonces verle a Él. Lo segundo es ver en Él. ¿Qué es lo que Él es? ¿Qué es lo que Jesús nos vino a enseñar? ¿Qué es lo que Él dijo? Si somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Por eso debemos verle a Él, ver lo que Él anduvo, cómo anduvo Cristo, qué hizo Cristo. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, como lo dijo la pastora, nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Necesitamos llevar eso en nuestros corazones para que Él nos enseñe todo lo que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Y ese conocimiento maravilloso es lo que Dios quiere que nosotros usemos de herramientas para alcanzar ese desarrollo maravilloso en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, ver a través de Él. Por eso, si nosotros no vemos a través de las promesas, si no vemos a través de los conceptos de redención que Él tiene en nuestra vida, pues la vida espiritual no va a crecer. La vida espiritual va a estar estancada, aun cuando asista, cuando ore, aun cuando ayune. Pero necesitamos verle a Él, necesitamos ver en Él y ver, dice la palabra, ver a través de Él. Porque si vemos a través de Él, sentimos las cosas de Jesús, hacemos las cosas de Jesús. Y esto es para que se desate esa bendición tan maravillosa en nuestra vida, de tomar la llave del reino de los cielos, porque sí es dada para la iglesia. Pero si no vemos en Él, si no vemos en Él y no vemos a través de Él, y por eso es importante esas 3 partes en la vida del creyente. Verle a Él es la primera etapa, ver en Él en la segunda etapa y ver a través de Él en la tercera etapa, que nos permite empezar a manifestar que tenemos la llave del reino de los cielos, para que todo lo que atemos aquí en la tierra sea atado en el reino de los cielos. Y esto viene a funcionar en nuestra vida, pero necesitamos verle a Él, necesitamos ver en Él y necesitamos ver a través de Él. Si hacemos estas cosas en nuestra vida, es la ayuda grande que tenemos, amada pastora, iglesia, es el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe esas cosas. Si no vemos estas cosas, es difícil poder tener crecimiento. Nicodemo tenía todo el conocimiento de la palabra, pero no le había visto a Él.
no conocía las cosas en él, no veía a través de Jesús. Por eso él le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él no comprendía que era nacer de nuevo. Por eso el que es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya aquí todas son hechas nuevas. Por eso necesitamos ver a través de él qué es lo que necesitamos atar aquí en la tierra, qué es lo que necesitamos desatar aquí en la tierra. Si Dios nos ha dado la llave es Jesús, la llave es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre de Jesús se sujeta toda adversidad, se sujeta todas las cosas y también se abren las bendiciones, es en el nombre de Jesús. Pero necesitamos verle a Él, necesitamos ver en Él y ver a través de Él. Cuando hacemos estas cosas, pues la palabra es la que empieza a funcionar en nuestra vida, la palabra es que empieza a hacer todas las cosas en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro empezó a comprender, vio las cosas de Jesús, aun cuando quiso hacer muchas cosas en su fuerza. Señor, así vaya la cruz, yo voy contigo, pero vamos a morir por ti. Pero cuando hubo el momento de la prueba, sin la ayuda del Espíritu Santo, él dice que lo negó 3 veces. Por eso es importante para nosotros no andar solos, permitir que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, nos ayude, meta a Jesús, meta a Dios, meta al Espíritu Santo en todas las cosas que emprendamos a hacer, en todo lo que tengamos, en todo lo que tengamos que atar, en todo lo que necesitamos desatar aquí en la tierra. Por eso, si tú lo haces con Dios, dice que todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el reino de los cielos. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Necesitamos hacerlo con propiedad, con autoridad, pero para eso necesitamos ver a través de Él. Si no vemos a través de Jesús, lo estamos haciendo en nuestra fuerza, y por eso no funciona la llave del reino de los cielos que nos ha dado a nosotros la iglesia. La iglesia toma las llaves del reino de los cielos cuando ve a través de Jesús, cuando escucha las promesas de Jesús, cuando obedece a Jesús, cuando camina como Jesús nos ordenó que teníamos que caminar. Y cuando hacemos esto en nuestra vida, la vida que Jesús vino a traernos, vida y vida en abundancia, y que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, esos son los problemas, las dificultades, las adversidades que estás pasando, todos los conflictos, todo lo que el enemigo ha querido subyugar, todo lo que el enemigo ha querido apretar en su vida. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que el enemigo ha metido su mano, pero Dios tiene poder para atar todo aquí en la tierra, desatar todo aquí en la tierra. Si lo hacemos aquí, dice que en el reino de los cielos tiene la autoridad y el poder para hacerlo a favor de nuestra vida. Esas son las llaves que nos dan a cada uno de nosotros, pero necesitamos verle a Él, necesitamos ver a través de Él, necesitamos creerle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es real. La iglesia debe vivir una vida abundante porque es lo que Jesús vino a poner a cada uno de nosotros. No fue en vano. Si nosotros no creemos que tenemos el poder para atar o desatar, pues fue en vano entonces lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos creer, ver a través de Jesús la obra redentora en la cruz del Calvario, el poder que Él nos dejó a cada uno de nosotros, porque dice que Él derrotó todo principado, toda potestad, toda huestes espirituales de maldad. Todo eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y nos dio las llaves a cada uno de nosotros. Esas llaves para abrir las puertas, esas llaves para recibir esas bendiciones gloriosas, esas llaves para hacer más que vencedores. Esto no es una frase de cajón para salir de alguna dificultad, no, es una frase real cuando vemos a través de Jesús, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros podemos experimentar esos tiempos maravillosos de victoria en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro se acercó a Jesús y cuando quiso hacer toda en su fuerza, pero esperó la presencia maravillosa del día de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y desde ese día, este hombre que le negó 3 veces, de ese día, este hombre que Jesús le dijo, tú eres Pedro, piedra. Cuando Jesús le da esa autoridad, Él quiso hacer las cosas en su fuerza, pero su fuerza no funcionó hasta que vino el Espíritu Santo. Es importante que usted le permita en esta noche decirle al Espíritu Santo, ayúdame en este asunto, entre a trabajar conmigo en esto. Yo te pongo en este negocio, te pongo en esta enfermedad, te pongo en esta adversidad, te pongo en este conflicto, pongo mi vida en tus manos, Espíritu Santo, para que tú uses mis manos en todo lo que quieras hacer a partir de esta hora. Eso es lo que quiere Dios, que cada uno
uno de nosotros tengamos esa redención gloriosa, tengamos ese momento maravilloso en el cual cada uno de nosotros nos podemos levantar como iglesia triunfante y vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos entonces, así como Pedro, acercarse a Jesús, pero cuando nos acercamos a Jesús no es en nuestra fuerza, es cuando nosotros rendimos todo delante de nuestro Señor Jesucristo. Ver a través de Él es rendir nuestra vida para que Él opere a través de nosotros con una promesa, para que opere y que cada uno de nosotros podamos levantarnos y empezar a experimentar ese tiempo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Es el momento oportuno en este tiempo de levantarnos cada uno de nosotros, creerle al Señor y rendirnos delante de su presencia para que Él empiece a darnos esas bendiciones tan maravillosas en nuestra vida. Ver a través de Él es lo más importante en cada uno de nosotros, para que Dios empiece a obrar en cada una de nuestras vidas. Pastora, esta es una palabra gloriosa para nosotros. Claro que sí, pastor, y es que este es el momento precioso para uno abrir su corazón. Usted está hablando de una palabra clave y se llama intimidad, se llama sometimiento. Cuando nosotros logramos someternos a nuestro Dios, someternos a la palabra, someternos al Señor Jesucristo, es cuando nosotros podemos tomar estas llaves poderosas, es cuando tenemos la autoridad que el Señor nos da a nosotros, porque esto se hace cuando tenemos una relación directa con Dios, cuando tenemos una entrega directa a nuestro Dios. La palabra nos enseña que una vez habían unos hijos de un tal Exeba y fueron a sacar un demonio de unos muchachos, y ese demonio los revolcó porque ellos reprendieron al demonio y el demonio salió, pero les pegó a ellos, los desnudó y los sacó corriendo. ¿Por qué? El demonio le dijo a Juan conozco y a Jesús conozco, pero a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una comunión con Dios, porque ellos no tenían un sometimiento a la palabra, porque ellos no conocían a Jesús. Les pareció como estos, como algunos que le estaban preguntando, y tal vez sí, pero no lo conocían en profundidad, no habían vivido con Él, no habían experimentado ese poder glorioso de su presencia en ellos. Por eso no tenían la autoridad, no estaban revestidos. Y es que cada vez que nosotros nos sometemos a Dios, iglesia, somos revestidos de la autoridad de Dios, somos revestidos de la palabra del Señor, y cuando nosotros tenemos ese revestimiento de la palabra del Señor, es cuando podemos, dice la palabra, decirle a esta montaña, quítate y échate en el mar. Cuando tenemos la palabra, la autoridad, cuando creemos, porque las llaves fueran dadas para eso, para que nosotros las usemos, para que tengamos el poder de Dios, que entendamos que en Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, hay poder para nosotros quitar, poder para nosotros atar o desatar, como dice la palabra ahí del Señor. Pero eso va en nosotros, que utilicemos esto que Dios nos ha dado, porque son armas que espirituales que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Pero a veces llega el momento de la dificultad, pastor, el momento difícil, y la persona se queda como callada, como que no hace nada. No, ahí es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz, y si tenemos que sacar y echar fuera y reprender, pues tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Si tenemos que atar y echar fuera, pues tenemos que hacerlo, iglesia. Si tenemos que desatar la bendición, porque la bendición ya está, solo tenemos que desatarla, pues hagámoslo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque es como esto que le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado es porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Señor, el Dios todopoderoso, nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Dios nos ha revelado la palabra, el Espíritu de Dios ha puesto esa palabra en nuestros corazones y la ha revelado para que nosotros tengamos a favor esta palabra, para que podamos usar esta autoridad que fue dada a nosotros como iglesia. Aleluya. Dios se la reveló para cada uno de nosotros, una palabra poderosa para levantarnos en este tiempo. Ese dolor, esa adversidad, ese conflicto, eso no nos lleva a conocer al Señor. Sí, Él opera a través de esas cosas, Él hace el milagro, pero lo más importante es conocerle a Él, es vivir no por la necesidad, no por lo que estamos buscando y queremos tener, no, por eso no busquemos a Jesús por esas cosas, que lo va a hacer, sí lo hace, porque tiene el poder para hacer todas las cosas. Lo buscamos para conocerle a Él, para conocer a través de Él, para que nosotros podamos vivir esa vida tan maravillosa que Él tiene a favor de nuestras vidas. Por eso, iglesia, es necesario que cada uno de nosotros, así como lo hizo Pedro, que él necesitó la presencia del Espíritu Santo para empezar a hablar con denuedo la palabra de Dios. El apóstol Pablo
cuando era Saulo, también necesitó ver a Jesús, oír la voz de Jesús, y empezó a pasar un tiempo para capacitarse, para llenarse de las cosas de Dios y después ser instrumento en la mano de Dios. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús le dio primero y le dijo: es necesario posar en tu casa. Y Zaqueo fue reargüido en su corazón. Eso es lo que necesitamos, ser reargüidos en nuestro corazón, sacar las cosas viejas, las cosas que no sirven, el hombre viejo en nuestra vida. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, por eso necesitamos sacar todas las cosas que no sirvan de nuestra vida y empezar a vivir esa vida abundante que Jesús ha prometido. Él en la cruz del Calvario se llevó toda adversidad, clavó toda maldición y nos da el acceso para ser hijos de Dios. Dice que si lo aceptamos a Jesús, Él nos da ese acceso para ser hijos de Dios. Y como hijos, entonces podemos empezar a declarar que todo lo que está atando nuestra vida, ahí ya cuando conocemos a Jesús, cuando vivimos con el Espíritu Santo, podemos decirle a esa maldición de enfermedad: la ato, la ligo, la encadeno, la echo fuera, y en el reino de los cielos está atada. Cuando yo estoy desatando la bendición para mi casa, para mi familia, para la empresa, para el negocio, le digo: se abren las puertas de bendición para mi familia, se abren las puertas de bendición para mi negocio, se abren las puertas de bendición en mi empleo, en mi trabajo, los dones, los talentos, las habilidades, eso se abren en el nombre de Jesús, porque vivimos viendo a través de Él. Y ahí viene nuestra vida creciendo, nuestra vida fortaleciéndose delante de la presencia del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros entonces, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Zaqueo, nos acerquemos confiadamente a Jesús y escuchemos las cosas de Jesús. Si no escuchamos las promesas, si no escuchamos las enseñanzas de Jesús, no se puede transformar. Zaqueo fue transformado cuando escuchó a Jesús, cuando obedeció lo que Jesús le estaba hablando. Ahí es cuando nosotros empezamos a crecer. Amada iglesia, en esta noche yo quiero que usted entregue toda carga, todo problema que le impide que Dios sea el que se manifieste a través tuyo. Por eso vamos a orar en esta noche para que la presencia maravillosa del Espíritu Santo opere en nuestros corazones. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, porque la presencia gloriosa tuya hace que cada uno de nosotros seamos esas nuevas criaturas. Por eso hoy te invitamos a que llegue a nuestras vidas, llegue a la vida de este hombre que por primera vez nos está sintonizando, a esta mujer que por primera vez está escuchando este mensaje. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú propicio para que ella sea una hija tuya, un hijo tuyo. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal e invitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe todas las cosas, y las cosas que nos enseña es que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, y por cuanto somos hijos tenemos esa libertad maravillosa. Por eso la sangre poderosa de Jesús nos limpia de toda atadura, nos limpia de toda maldición, nos hace libres de toda yugo, de toda adversidad. Y la sangre poderosa de Jesús rompe cadenas, rompe yugo. Declaramos que esas cadenas que oprimían en maldiciones generacionales, con enfermedades, con ruina, desespero, angustia, dificultades, ese embotamiento en la mente de la persona, hoy lo rompemos por el poder de la sangre de Jesús, declarando que somos libres por el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder maravilloso del Espíritu Santo que hace que cada uno de nosotros vivamos esa libertad maravillosa. También declaramos que los cielos se abren y declaramos que ángeles guerreros vienen a quitar toda maldición que había tenido atada la vida en la economía, había atado la vida en la familia, que traía amargura, dolor, ansiedad, necesidad. Hoy se rompen esas cadenas, desatamos bendiciones en abundancia. Eres bienaventurado, 1000 veces bendita, 1000 veces bendito, porque en el nombre de Jesús de Nazaret Él bendice la bienaventurado y el bienaventurado que obedecemos a Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, es una palabra para seguir rompiendo ataduras, yugos, y creyendo que Dios nos da la libertad y experimentar el tiempo glorioso de victoria que Jesús tiene a favor de nuestra vida. Vamos a pactar
también en esta hora, en nuestra vida financiera, esa ofrenda, en esa cajita de fe para que el próximo domingo lo traiga aquí a Casa de Roca de Restauración y poder vivir ese tiempo glorioso de ser edificados y también pactar en el alfolí por esa palabra gloriosa que Dios trae cada domingo en la reunión presencial que hacemos aquí a las 9 de la mañana. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias porque hoy nos da la oportunidad de participar en el dar para recibir. Gracias porque sabemos que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Y es en el principio de la semilla, de la siembra, que hacemos ese pacto contigo, porque tú nos has dicho que si sembramos, tú nos das medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Y recibimos esa palabra maravillosa a favor de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, qué bendición haber sacado ese tiempo para ser edificados y traer la libertad que nos da la llave del reino de los cielos, para atar todo aquí en la tierra y que quede atado en el reino de los cielos, para desatar todo aquí en la tierra y quede desatado en el reino de los cielos. Por eso los invitamos para que nos acompañe también todos los miércoles a esta hora, 6:30 de la tarde, de la noche, comenzando la noche, para tener esa bendición tan maravillosa en nuestra vida. También a las 4 de la mañana tenemos una intercesión en cadena todos los días, pero el martes es presencial a través de la bendición gloriosa que Dios nos regala, y todos los domingos a las 9 de la mañana aquí nos congregamos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Bendiciones, iglesia.